Med. Ahora sí, en esta mañana continuamos topando un tema muy relevante, sobre todo porque necesitamos empaparnos muchísimo más, tener más conocimiento para que rogar a Dios que no venga acá al Ecuador el famoso el coronavirus, como lo hemos visto en los medios de comunicación, en los centros de salud últimamente, un tema muy coyuntural. Y justamente la semana anterior nosotros hablamos acerca de lo qué es, dónde se origina y un poco de las medidas de prevención a nivel de la cotidianidad en nuestro diario vivir. Pero hoy, justamente en esta mañana, me acompaña el doctor Antonio Ornés y él me va a hablar un poco más a fondo de las complicaciones que puede haber ya con una persona que está contaminada del coronavirus, es decir, las complicaciones y cómo es el tratamiento, mejor dicho, o cómo es el proceso de atención a estos pacientes desde los hospitales, desde los centros de salud. Así que hoy nos adentramos un poquito más a este tema, así que póngale mucha atención. Doctor Antonio Ornés, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Andrés. Muchísimas gracias otra vez aquí por estar en tu programa, muy agradecido. Y qué bonito realmente que ustedes estén tan atentos, llevando esta información, comunicando a la sociedad constantemente. Ya no es la primera información acerca del coronavirus, como bien estás diciendo, sino ya habían dado información anterior acerca de este tema. Y una de las mejores opciones para poder controlar esta situación es mantener a la sociedad informada, tal como la tarea que ustedes están llevando a cabo de tan buena manera, es uno de los aspectos más importantes. Antes de empezar un poquito acerca de las complicaciones y esta situación que se puede llegar a presentar y puede crear secuelas y consecuencias en un paciente de manera importante, es importante señalar también por qué es un tema alarmante. Verás, no es primera vez que tenemos un episodio de esta magnitud, no es primera vez que tenemos una epidemia de esta situación. Ya bien conocemos la típica influenza por H1N1. Ajá. Ya también habíamos tenido anteriormente en el mismo continente asiático, había sucedido una epidemia que era el SARS, que también por un virus muy similar al coronavirus, y afectó más o menos una población de 14.000 personas, ya con unos 200 muertes aproximadamente. Luego se presentó en el 2013-2012 el MERS, que es otra enfermedad muy similar, asociada también a un virus similar al coronavirus, 80% de correlación viral, en donde produjo también una epidemia importante. Pero lo bueno de señalar aquí estas dos situaciones es que crearon bases, se crearon estrategias para que cuando vuelva a suceder esta situación, países desarrollados como China pudieran tener estrategias de contener esta enfermedad y no se expandiera tanto. Y a pesar de tener esas herramientas, a pesar de tener ya esos conocimientos, este nuevo virus se presentó con un desarrollo que duplicó la población anterior del MARS, donde se presentaron anteriormente 14.000 casos, esta vez solamente en la población de Wuhan, donde se estableció inicialmente la enfermedad, se afectó una población de casi 35.000 personas y ya va un reporte aproximado de 800 muertes. Wow. Por eso es que es tan llamativa esta enfermedad. Y sobre todo ha puesto en alerta a todas las naciones, ha puesto alerta a todos los continentes en el nivel de gravedad, y hay algunas personas que quizás tienen un conocimiento empírico o simplemente no lo tienen, y es por eso que esta mañana nos gustaría que usted, doctor, nos hable con un panorama un poco más claro de lo que en sí la gravedad de esta enfermedad puede ocasionar, quizás en un centro de salud, en un hospital. Bueno, las noticias son virales y hemos visto que China, en 10 días levantó un hospital netamente para las personas contaminadas, contagiadas de este virus. Pero, ¿qué pasa con el tratamiento que se le hace a estas personas? Conocemos a nivel externo, a nivel general, quizás que ya se levantó un hospital y se les está atendiendo. Pero, ¿cuáles son las complicaciones en el paciente, ¿sí?, en este tema de la contaminación o del contagio del coronavirus? Sí, bueno, primero hay que dar a conocer a la sociedad de que no es de preocuparse en un nivel extremo, porque realmente son situaciones virales a las cuales hay cómo prepararse, hay cómo obtener los recursos para dar la atención adecuada. Actualmente nosotros contamos con recursos para poder manejar un
una epidemia y una situación viral de esta situación, podemos tener las herramientas terapéuticas para controlar y contener esta enfermedad, siempre teniendo en cuenta que lo primordial en el manejo de esta enfermedad es las medidas de prevención, ¿ya? Nosotros, las guías que se nos ofrecen para tratar de controlar y saber cómo manejar esta enfermedad, está bien claro, muy bien explicado a través de las guías de la Organización Mundial de la Salud, a través de las guías de la CDC. Estas guías nos emiten a nosotros cómo orientar al paciente que llega con un cuadro viral y cómo poderlo plantear como un posible caso de coronavirus. No asustarán en casa si es que es paciente o tienen algún familiar o alguna persona que esté con un cuadro gripal. Es una situación sumamente común, pero hay situaciones que asociadas a este cuadro gripal uno debe saber cómo asociarlo a un posible cuadro viral de un posible coronavirus. El paciente que llega con un cuadro gripal inicialmente es aquella persona que tiene resfriado, que tiene dolor de garganta o dolor de pecho, o que puede tener algún tipo de malestar general, fiebre suele asociarse. En algunos casos se han reportado hasta diarreas en estos casos, pero estos son síntomas muy comunes que en cualquier enfermedad se pueden llegar a presentar. Entonces, ¿cómo nosotros poder saber si este paciente puede tener un coronavirus? Pues lo primero son los datos de la historia médica, el historial médico, qué países ha visitado, si es una persona que ha tenido algún contacto con algún paciente similar. Actualmente no hay un animal realmente que haya podido establecerse como el que transmite la enfermedad. Se ha dado un análisis de un famoso, se me fue el nombre, pangolí. como este, sí. Exactamente. ¿Qué tan cierto es eso, doctor? Es el animal que ahorita actualmente tiene aparentemente el foco de dispersión. Es un animal como el armadillo, exactamente. Pero el coronavirus se había presentado también inicialmente en el animal que suele tener el coronavirus como huésped, son los murciélagos generalmente. Entonces, todo este historial médico, si nosotros sabemos que el paciente pudo haber tenido contacto con este animal o poder contacto con animales similares y presentan estos signos, entonces nos debe a nosotros como sociedad médica alarmar, alertar y poder emitir la alerta necesaria y mandar a hacer los estudios para tratar de identificar la enfermedad. Doctor, tengo una inquietud. ¿Existen escalas de riesgo para clasificar esta enfermedad tal vez? Claro que sí. Entonces, dentro de estas guías, como te comentaba, de la Organización Mundial de la Salud, de la CDC, se han establecido ciertas clasificaciones para saber cuándo el paciente no tiene gravedad de la enfermedad, que es aquel paciente que tiene los signos de resfriado común, pero no tiene una dificultad respiratoria. Luego vienen dos clasificaciones más, que es la neumonía leve, que es aquel paciente en donde tiene dificultad respiratoria, pero mantiene una buena frecuencia respiratoria, que no supera las 30 respiraciones por minuto, no hay un uso de musculatura accesoria para poder respirar adecuadamente, no hay la saturación de oxígeno, que es una especie de monitoreo que nosotros llevamos segundo a segundo en el hospital, supera el 90%, eso se considera como leve. Y luego viene la neumonía grave, que es aquella que se presenta con desaturación importante. En niños, el niño se puede poner cianótico, azul, por la dificultad respiratoria. Entonces son ya cuando comienza a presentarse un nivel de gravedad de importancia. Así es. Pero eso es lo que nos emite la guía de la Organización Mundial de la Salud y la CDC. Pero recientemente hay unas escalas de clasificación que se llama la MUL-BSTA. No sé si tendrás por casualidad las imágenes. Ya, vamos a ver si es que a lo mejor podemos poner unas escalas por ahí de pronto, quizás en honor al tiempo, mi querido doctor, quizás no hay problema, no hay problema. Pero esas escalas les identifico, nosotros nos manejamos con escalas de riesgo que generalmente se trabaja con neumonías bacterianas, pero esta escala MUL-BSTA, que es muy importante que conozca el gremio médico, va enfocado a estandarizar y clasificar el riesgo de la enfermedad en la neumonía viral, que es lo que nosotros actualmente estamos tratando de atacar, la neumonía viral. Así es. Si el puntaje da por encima de 2 es de alto riesgo y por debajo de 2 es de menor riesgo.
Esto es muy importante clasificar. Gracias. Doctor, una inquietud ahora también desde su experiencia como médico en cuidados intensivos, ¿no? ¿Cree usted que se tienen las herramientas necesarias para atender a los pacientes graves por esta enfermedad? Claro. Verás, herramientas, recursos terapéuticos, podría decir que sí estamos con la posibilidad de atender esta enfermedad en cuanto a recursos. Sí sería de sugerencia poder aumentar la infraestructura de atención, ya que bien les recuerdo, la afección en China fueron de 38.000 casos, pero sabemos que en China la población es muy amplia. Esos 38.000 casos representa apenas el 1% de la población, solamente en la población afectada de Wuhan. El 1% de la población fue afectada por este virus. Y de este 1%, solamente el 2% fue afectado que necesitó unidad de cuidados intensivos. Solamente el 2% de ese 1%. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, más o menos a nivel de Ecuador, tenemos 16 millones de población aproximadamente, según análisis de proyección, tenemos 16 millones, el 1% representaría más o menos 160.000 personas. De esto, el 2% es más o menos 41.000 personas. De estas 41.000 personas no existe una infraestructura total para atenderlo de alerta. Se tendría que realizar levantamiento de carpas e instalaciones de ciertas infraestructuras para poder atender una epidemia y contener esta situación de manera adecuada. Y doctor, justamente en el supuesto caso emergente de que quizás esta enfermedad vendría a propagarse acá, justamente Ecuador, y específicamente, Dios no lo permita, a la ciudad de Ibarra, ¿no? ¿Usted cree que el Hospital General de Ibarra cuenta con los recursos terapéuticos para atender esta emergencia? Claro que sí. De hecho, tenemos herramientas que, si bien las guías dictaminan que el paciente inicialmente lo que debe recibir es apoyo suplementario en cuanto a la parte de ventilación con oxígeno, nosotros tenemos aparte otros gases medicinales que no están reportados como tal para usarse en guías internacionales. Nosotros tenemos experiencia y hemos visto cómo, con evidencia científica, estos gases medicinales aportan beneficios en otras entidades o en otras enfermedades como obstrucción de la vía aérea superior y en otras patologías respiratorias de vía obstructiva, donde al emitir este gas medicinal que se conoce como el helio, nosotros podemos mejorar la dificultad respiratoria. Tenemos otros equipos sin llegar a necesitar un equipo más avanzado, más invasivo, como es la ventilación no invasiva. Tenemos equipos como oxígeno de alto flujo. De esto sí se menciona algo en las guías internacionales, donde algunos expertos no quieren ofrecer estas medidas porque dicen que retrasan el proceso de manejo invasivo y la mortalidad podría verse incrementada, pero es porque no se aplican estándares o scores como nosotros usamos, que es el HACOR score, que esto permite clasificar esos pacientes que realmente sí se van a beneficiar de la ventilación no invasiva. Y aquel que se le dictamina con un HACOR score que no se va a beneficiar, ese paciente sí se puede llevar a una ventilación mecánica invasiva con otros recursos terapéuticos y poder ofrecer un soporte ventilatorio más adecuado. Todas esas herramientas, recursos en cuanto al apoyo ventilatorio tenemos. Qué bueno. Y hay otra serie de herramientas terapéuticas como ofrecer antibióticos, antialérgicos, soporte de fluidos. Qué bueno, qué buena noticia, doctor. Dios no lo permita, pero que llegue acá. Pero es bueno saber que en cualquier momento, en cualquier caso, como ciudad, como institución de salud, estamos preparados para poder combatir este tipo de emergencias. Muchísimas gracias, doctor Antonio Ornés, por habernos acompañado. El tiempo en televisión es oro. Nos gustaría adentrarnos un poquito más a fondo en este tema muy interesante. Un saludo especial para la dirección administrativa, la ingeniera Gabriela Rubio, también para la dirección médica, para el doctor Marcelo Gómez. Muchísimas gracias por proporcionarnos a los doctores, a los especialistas, por ejemplo, a nuestro médico experto en cuidados intensivos, que en esta mañana pues nos ha proporcionado esta información muy básica y elemental acerca de las complicaciones, los niveles, de las escalas de riesgo también de esta enfermedad que puede llegar a generar pues algún tipo de complicación en nuestra salud. Saludos especiales para todos ustedes y muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta mañana. Yo, antes de irme con mi siguiente invitada de lujo en este día, darles excelentes recomendaciones. Es tiempo de capacitarnos. Es tiempo de que ustedes en casa sigan muchos cursos en cualquier ámbito, en el ámbito social.